pasar a YouTube para que puedan ir leyendo conmigo. Estamos en arroba Hernán Pina, en YouTube, Hernán Pina. Recuerden que TikTok me tiene invisibilizado, por eso no les están apareciendo mis videos. Entonces, eso me motivó para crear otras cuentas. Creé mi cuenta de Twitter dedicada exclusivamente para opinión. Creé mi cuenta de YouTube, un canal de YouTube nuevo, dedicado también solamente para este trabajo de opinión y bueno, para poner en práctica también. Yo soy estudiante de ciencias políticas después de haber tenido mi vida definida como profesor. En un día en un arrebato, un día cualquiera tomé la decisión de estudiar ciencias políticas y derecho y aquí estamos. Derecho lo tengo suspendido, lo tengo en stand-by, pero ciencias políticas sí, ahí vamos. Profe, yo sabía eso, se supo a los adentros del Congreso y esta noche yo voy a hablar de ese tema. Ok, perfecto. De lo del ministro me dices, Andrew. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahí les cuento, vamos a trabajar en ese tema. Recuerden que si quieren que lleguemos a más personas, les recomiendo compartir el live, compartir el directo para que nos vean más personas. Una vez que TikTok, como les digo, me tiene bloqueado y no me permite crecimiento orgánico. Esto no me permite crecimiento, digamos que sin recomendación, hasta que me levanten eso que se conoce como shadow ban. También pueden pasar a YouTube, @el profesor Hernán. En YouTube estamos transmitiendo en estos momentos. De hecho, vamos a dar una vueltica por Twitter a ver qué encontramos. Vamos a dar una vuelta por Twitter a ver qué encontramos. Quién quita y nos podamos reír aquí un poco. Por aquí tenemos, por ejemplo, vamos de una vez a mirar. Jenner Úsuga. Recordemos que Jenner Úsuga es el personaje. Adriana, ¿qué me preguntas de YouTube? Perdóname que no te leí. Adriana, si me estás preguntando por mi canal de YouTube, me encuentras como @HernánOpina. ¿Listo? @HernánOpina y ahí vas a ver que estoy en directo. ¿Listo? @HernánOpina. Igual que el Instagram, igual que el TikTok, perdón, @HernánOpina y ahí me vas a encontrar. Si no me encuentras, por favor me dices porque es que el canal es muy nuevo. Entonces, al ser tan nuevo, es posible que no te aparezca, pero por el @HernánOpina todo junto te debe aparecer. Oiga, entonces por aquí tenemos a Jenner Úsuga. Recordemos que Jenner Úsuga es ese personaje que hace unos días denunció una supuesta amenaza en contra de la vida del presidente Petro, que a mi juicio y al juicio de muchos no existió, ¿cierto? Pero bueno, así como él, yo no soy juez de la República, pues no podría determinarlo. ¿Listo? ¿Sí lo encontraste, Adriana? ¿Lo encontraste? A ver, lo encontraste. ¿Me confirmas por favor si lo encontraste? Porque yo he hecho pruebas y por @HernánOpina sí lo encuentro. Salgo yo en una foto de perfil exactamente igual que en el TikTok. ¿Listo? Exactamente igual que en el TikTok. Entonces, Jenner Úsuga, en medio del rigor que le caracteriza, porque es que, oiga, sí que se les dificulta ser rigurosos. Hágame el favor, no tienen, pero es que es perrenque para nada, no tienen argumentos, no tienen ni siquiera presencia, qué pesar. Pero aquí tenemos Jenner Úsuga, escuchen lo que dice. Un hombre de contextura delgada, con gafas muy claras, de ropas muy limpias y de peinado hacia un lado, con aspecto de monaguillo. ¿A quién le recuerda? Y él coloca aquí una foto de un ejecutivo que esta semana ha sido muy importante. Así que ese es el rigor que le caracteriza. Tiene 662 comentarios, 375 RTs, 834 likes. Y lastimosamente ese es el tráfico que nos está opacando a nosotros, porque nosotros no nos hemos unido como oposición, como control político. Cada quien está haciendo lo que quiere con el respeto que cada quien se merece y puede hacer, pero no tenemos un trabajo estructurado que ellos sí tienen y por eso es que no estamos teniendo el alcance que deberíamos.
Hoy vamos a leer un artículo sobre unas actualizaciones que salieron de Nicolás Petro para que se emocionen. Miren otro aquí, Irene Vélez, conmemoramos el 28A como una fecha en donde la dignidad venció al miedo y los jóvenes del país forjaron una subjetividad política colectiva, emergente y valiente que le dio el triunfo al gobierno del cambio. En esto tiene razón, los jóvenes forjaron una subjetividad, porque objetivos no son. Definitivamente esta señora no piensa ni para escribir. Está bien que a veces con, con la presión de la cámara, con el micrófono, digamos que le salgan cositas, se le salgan cosas a la señora Irene Vélez. Esta debe ser su cuenta oficial porque tiene el chulo, además lo tiene gris, no lo tiene azul. Pero habla de que los jóvenes forjaron una subjetividad política. Pues claro que forjaron una subjetividad política, eso es evidente, la misma que le han inyectado los políticos que han estado ahí liderando el tema, como ella, que hoy es ministra, pero trina y tuitea como si fuera simplemente una activista aún. Ahí tenemos, estamos haciendo unas lecturas por Twitter mientras llegan más personas. Luego tenemos un hilo muy interesante aquí de Germán Vargas Lleras. Esta sí es la cuenta de Germán Vargas Lleras, esta no es la cuenta fake que han estado denunciando. Y vamos a leer el Twitter, el hilo de Germán. En Bucaramanga recibimos respaldo a la postura de Cambio Radical como partido de oposición y hoy el tema nuevamente fue salud. Aunque nuestra reforma a la salud la hundieron sin argumentos, solo porque importó más la mermelada, no nos detendrán para continuar visibilizando los vicios y grandes equivocaciones que tiene el proyecto del gobierno. Ojalá con la salida de la ministra Corcho sea otro el rumbo que tome esa iniciativa. Compartimos que destruye 30 años de un modelo que tiene muchas bondades, pero que requiere cambios. La reforma del gobierno acaba con las EPS y permite que el Estado maneje el presupuesto y la salud de 50 millones de colombianos. Se acaba la libre elección de hospitales, médicos o especialistas, así como la medicina prepagada y planes complementarios. Los militantes y líderes de Partido Cambio Radical de Santander me manifestaron preocupaciones porque la ADRES asuma el manejo y control de los recursos de salud, más de 50 billones al año, más corrupción y burocratización en materia de salud. Con la creación de las gestoras de salud que reemplazarán a las EPS, peligran más de 100.000 trabajos de médicos, enfermeras, personal de la salud y administrativos, sin contar con el recaudo de las cotizaciones y el pago de las incapacidades. Mucha irresponsabilidad. Compartamos este directo porque ya viene la noticia principal. Compartamos. Nadie va a responder por el aseguramiento y se van a pagar por todas las atenciones. Sin controles, lo que expone al sistema a una quiebra en pocos meses, como ocurrió con el Seguro Social. Y lo más grave, los colombianos tendrán que poner cada vez más plata de su bolsillo. En pocos meses las EPS no van a tener cómo sostener sus servicios actuales y el pago de las redes, porque la mayoría de recursos se irán para el primer nivel. Con el fraccionamiento que va a haber de redes y la destrucción del sistema actual están en peligro la continuidad de los tratamientos y medicamentos de los más de 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas o de alto costo. Recordemos que esto es un hilo oficial del señor Germán Vargas Lleras en su cuenta de Twitter. En Bucaramanga quedó claro, con mi encuentro con nuestros líderes, que el gobierno va a integrar toda la salud bajo su poder. Va a regular el sistema, administrar los recursos, crear redes, contratar los servicios, auditar y pagar. Mejor dicho, lo van a hacer todo, como si fueran de verdad toderos. La reforma va a poner la salud al servicio de la política y del mal llamado gobierno del cambio, siguiendo el mismo manual de los movimientos socialistas y comunistas de la región para nunca abandonar el poder. Claramente aquí vemos cómo algunos tratan de refutar a Germán Vargas Lleras
desde la falta de argumentos que los caracteriza, así como estábamos viendo al principio también, hace un poco el trino de aquel que denunció una falsa amenaza en contra del presidente. Hay uno, por ejemplo, que casi se le estalla el cerebro de todo lo que tuvo que pensar para este comentario. Numeral, corrupción radical. Hay otro que coloca, qué cinismo el de este sujeto, qué tipo tan chimbo. Y coloca una foto calumniando a varios políticos, entre ellos a la exministra Karen Abudinen. Hay otro que coloca, espero que haya consistencia y coherencia por parte de ustedes con relación a ese tema de la reforma a la salud. Aquí por lo menos vemos que uno de los nuestros coloca un registro que claramente es un registro muy diferente al que estábamos leyendo. Aquí sale otro, no jodas, hombre, si antes no tenías votos, ¿qué te hace creer que hoy podés tener? Les duele que están sin juego, sin poder eso esto, oiga, difícil como que leer, les arde, oiga, esta gente definitivamente es muy simpática. A mí a veces sí me gustaría hacer un estudio social a ver qué es lo que tiene esta gente en su comportamiento. Pero ¿cómo creen ustedes que después de un hilo como el que acabamos de leer van a venir a responder una cosa de estas? Además, con todos los errores de ortografía posibles. Se le resalta así que colocó dos comas, una bien puesta y la otra en el lugar equivocado, como da vivienda. Pero, ¿cómo pueden creer ustedes eso? O sea, ¿cuál es la capacidad de argumentación que tienen estos tipos? ¿Listo? Eh, bueno, muy bien, por aquí. Sí, cómo no, moñito. Oiga, seguimos. Vamos, hemos leído tres comentarios de los que se dicen que llamar el gobierno inteligente. Luego aquí colocamos, Vargas sigue litigando en causa propia. Infame. Ese, digamos que aunque es toda la calumnia posible, ¿cierto? Está más decente por lo menos el registro que utiliza. Luego estará partido. Estará partido, alias Coscorrón. Venga, wow, wow. Me le quito el sombrero. No se vaya a agachar. Luego por aquí tenemos otro, oposición unida en regionales con candidatos únicos. Pues ojalá esto sea verdad porque tenemos que quitarle el poder a la izquierda. Llueva, truene o relampaguee, tenemos que dejarlo sin poder. No nos podemos dejar ganar las locales. Tenemos que constituir un frente nacional que se encargue de quitarles el poder. No podemos estar gobernados en manos de estos sinvergüenzas. Es que no hagan sino leer comentarios. Miren, les estoy dando un tour por Twitter. Pasemos ya a otro. Carolina Corcho Trina, agradezco el afecto y los mensajes que he recibido. Solicito que todo ese fervor que hoy me rodea como un homenaje a la vida y la salud sea dirigido al Congreso de la República para que sea aprobada la reforma a la salud. Todo este esfuerzo valdrá la pena, como si el pueblo tuviera injerencia en el Congreso, como si la discusión se pasara de la calle al Congreso. Venga, en el Congreso tenemos una fuerza que nos representa. Y no se les olvide Colombia, no se les olvide. La mitad de Colombia le dijo no a estas porquerías. Solamente ganaron por 700,000 votos. Y cada uno de los congresistas que nosotros elegimos para que nos representara ante el Congreso de la República y ante los proyectos y a través del control político, los elegimos para que le hicieran oposición al gobierno. De manera que cada uno de ellos que nos traicione, tenemos que castigarlo en las urnas, tenemos que castigarle a sus candidatos en las locales, porque si no, no podemos, si nos fallaron en el Congreso, ¿qué se puede esperar en consejos y asambleas? ¿Ustedes se imaginan? Tenemos que castigarlos en las locales, pero sobre todo castigarlos doblemente en las de 2026, en las parlamentarias y en las presidenciales, si es el caso. Ellos tienen que entender. David Racero hoy comentaba algo interesante que a mí me pareció un poco aterrizado. Viciado, sí, como siempre. Sesgado también, como siempre, porque él dice que nosotros como ciudadanos somos los jefes del Congreso, ¿cierto? Y que el pueblo está pidiendo cambio, entonces que ellos como Congreso no pueden fallar.
Esa es la teoría de la cancelación. Entonces, están cancelando a todo aquel que piense diferente. Y es que acaso el señor Racer olvidó que 10.300.000 colombianos les dijimos no. ¿Acaso el señor Racer olvidó que no tienen mayorías en el Congreso? Ellos lo que hicieron fue, a través de mermelada, cuadrar unas mayorías con los políticos de siempre, con los traicioneros de siempre, con los que cada 4 años se suben en el bus de la victoria. El señor Roy Barreras ha estado con Uribe, ha estado con Santos, estuvo con Duque en campaña y ahora está con Petro. Ya lo último que hizo fue montar un partido político y supongo que si le va bien, pues ya se quedará ahí porque es dueño de su partido, ¿cierto? Pero el señor David Racero tiene toda la razón. Los jefes del Congreso somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que hacer seguimiento de que los proyectos de ley se voten como nosotros pedimos, por lo menos lo que nosotros elegimos, que nosotros sabemos cuáles son los partidos que nos representan. Y si eso no pasa, colombianos y colombianas, la invitación es castiguemos en las urnas. No podemos permitir. Hay unos parásitos allá que llevan 20, 24 años legislando, pero legislando ¿para quién? Legislando ¿para quién? La pregunta de Adriana es muy interesante. ¿Cuál pueblo? David Racero habla de un pueblo, pero entonces no podemos caer en esa falsa narrativa de que hay dos pueblos. No, todos somos Colombia. Y así ellos nos quieran dividir entre buenos y malos, los que están conmigo, los que no están conmigo, no caigamos en ese juego. Todos somos Colombia. Los que se quieran unir a nosotros por las mismas causas está bien, y los que no, que den la pelea justa como la tienen que dar en el debate a través de las ideas, como se da en política, pero nosotros nos tenemos que unir y tenemos que trabajar porque la unión hace la fuerza y tenemos que exigirles y pedirles que cumplan con el mandato que les dimos en las urnas. El mandato, por lo menos el mandato que yo di, el que dieron muchos de los que están alineados conmigo, fue exigirles la oposición a Gustavo Petro y a todo lo que huela a él. Ese fue el mandato que yo les di, porque simplemente las ideas de Gustavo Petro no me representan. Aquí no me vayan a salir Sí, Adriana, justamente hoy estuve todo el día estudiando a Agustín Laje, me parece un tipo brillante. Algunas de sus ideas podrían ser discutibles, pero en síntesis tiene razón. Por eso empecé hablando de la cultura de la cancelación, porque precisamente él habla de esa cultura de la cancelación y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con algo que él dice referente a que lo peor que tenemos en Colombia se llama Francia Márquez, porque es una señora que se victimiza desde todos los problemas de victimización que hay actualmente en la sociedad, ¿cierto? Entonces a ella la atacan por negra, pero la atacan por pobre, pero la atacan por mujer, pero la atacan por esto, pero la atacan por lo otro. Entonces ella tiene todos los males, pero realmente no es pobre. Eso es lo más paradójico, pero además es lo más malaña de todo, porque ¿cómo puede ser que una persona utilice a los pobres para beneficiarse? O sea, es que de verdad que yo no comprendo cuál es la lógica de ellos. Eh, Wilmer, ¿cómo estamos? ¿Bien o no, hermano? Aquí en una jornada de lectura ya vamos a empezar. Estaba aquí por YouTube, estamos compartiendo pantalla porque estamos dando un tour por Facebook, por Twitter, perdón, mientras empezamos con la lectura, esperando a que terminen de llegar las personas. Así que, muy bien, por aquí tenemos Piedad Córdoba, dejen tanto escándalo que en Colombia la expropiación ya existe. Los paramilitares aliados con políticos expropiaron 6 millones de hectáreas a pequeños campesinos desde los años 80. Y por cierto, los que hoy se escandalizan guardan silencio. Y esta tipa desgraciada guarda silencio frente a la expropiación, por ejemplo, de cuenta de las FARC y de cuenta de todos los amigos que ella visita en la cárcel. Pero además guarda silencio frente al caso del hermano, aunque tenemos que reconocer que legalmente lo puede hacer, porque la ley se lo permite. Pero calculen ustedes, entonces nos quieren dividir entre buenos y malos, pero lastimosamente les quiero decir, mis queridas y mis queridos,
Es inaceptable que en Colombia esta gente parezca mayoría, simplemente porque nosotros como bloque no podemos unirnos. No puede ser, no puede ser que esté teniendo más eco este discurso de esta tipa que quiere vender a todos los que trabajamos justa y honestamente todos los días como si estuviéramos metidos en la misma bolsa. Entonces, si ella va a venir aquí a dárselas de dueña de la moral y de ejemplo de la sociedad, pues que entonces también hable de la expropiación de los millones de hectáreas y de los miles de muertos que hemos sufrido de la autoría de las FARC y ojo, y de líderes políticos de izquierda que llevan décadas aliados con las FARC, con el ELN y demás, y en su momento con el M-19. Porque es que esta semana hemos tenido entonces que aguantarnos, que nos conmemoren el estallido social de hace 2 años, hoy, la muerte de Carlos Pizarro hace 2 o 3 días, el aniversario del M-19 hace unos días. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a permitir que esta gente siga teniendo más eco que nosotros? Como si de verdad fueran mayoría y como si de verdad fueran más que nosotros. O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio que vamos a permitir que se olvide todo? Y voy a leer este último trino que tenemos por aquí del senador J. P. Hernández, ya para empezar con la jornada de lectura. Petro en campaña juró en notaría que no expropiaría. No lo podemos permitir los congresistas, no lo podemos permitir colombianos. Ahora sí, apología al delito. Eso es, Adriana, pero nosotros estamos quietos. Yo les he dicho, creemos grupos de Telegram, creemos grupos de WhatsApp y hagamos que nuestros contenidos sean virales. En las redes sociales simplemente los nichos se dividen entre consumidores y creadores. Todas las personas no tienen ni el tiempo, ni la disciplina, ni el carácter, ni tampoco la licencia para crear contenido de este tipo, porque tenemos que reconocer que hay mucha gente que lastimosamente se queda sin trabajo por denunciar cosas o pone en riesgo su seguridad. Hay unos como quien les habla, que no tenemos nada que perder, que no le debemos un peso a nadie, que no le debemos un contrato a nadie y que podemos crear contenido sin problema. Y como yo, hay muchísimos. Entonces, los que son consumidores y que apoyan nuestro contenido, ¿cómo pueden aportar? Pueden aportar compartiendo el contenido para que sea viral. Exactamente eso es lo que hacen estas bodegas. Hay unos creadores, esos creadores distribuyen el contenido y los borregos lo reproducen. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que sean borregos, lo que pasa es que el estilo de ellos sí es de borregos y de compartir mentiras. Miren todo lo que hicieron de Rodolfo Hernández. Y hoy nos estamos dando cuenta que ya estaba todo cuadrado por la mesa y que ahora le van a dar aval para la gobernación de Santander. Pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que nosotros permitamos eso? Si es que nosotros somos el poder constituyente. Esta gente no llegaría a ninguna parte sin nosotros. En Colombia el 55% de la sociedad no vota. O sea, esta gente llegó allá con el 20 y pico por ciento. ¿Y en dónde queda el resto? Pero en Colombia el 55% de la sociedad no vota, pero el 120% se queja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque somos el poder constituyente y les constituimos poder. Y nos quedan 6 meses. A ver, los que me están viendo de Bogotá, donde ustedes permitan que Gustavo Bolívar se monte a la alcaldía de Bogotá, apague y vámonos. O sea, ahí ya no hay nada, definitivamente no aprendemos. Si van a pasar de Claudia López a Gustavo Bolívar, rest in peace, decimos en inglés. Muy bien, ahora sí vamos a leer, aquí les voy a compartir, el artículo se titula Nicolás Petro contra las cuerdas. Su ex esposa Day Vázquez ratificó denuncias de corrupción, tráfico de influencias y ríos de dinero de personas cuestionadas. Recuerden que este es un espacio en el que compartimos artículos destacados que selecciono yo de acuerdo a mi independencia
porque no tengo que pedirle permiso a nadie por fortuna. Yo lo que hice para los que me ven por YouTube fue extraer el artículo, montarlo en un PDF para que se vea legible para los que me están viendo en YouTube. Y aquí lo tenemos. Empiezo a leer. Nicolás Petro contra las cuerdas. Su exesposa Dai Vázquez ratificó denuncias de corrupción, tráfico de influencias y ríos de dinero de personas cuestionadas. Recuerden que en YouTube estamos como @HernanOpina y que en TikTok seguimos censurados, no están mostrando mis videos. Hoy sí no he subido videos, pero todos los días subo videos. Cuando termine el directo, si es temprano, voy a subir 1 o 2 videos que tengo planeados. Así que por el momento les recomiendo ingresar a mi perfil para que vean lo nuevo que va saliendo. La diligencia se dio hoy en la ciudad de Barranquilla ante la Procuraduría General de la Nación. Estuvo cerca de 2 horas declarando y afirmó que entregó las pruebas de todo lo que denunció en semana de las irregularidades y delitos que habría cometido su expareja. Dai Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, tiene temblando la política en la costa caribe. Perdón, pero aún más al hijo del presidente Gustavo Petro. Rindió declaraciones este viernes ante la Procuraduría y, según señaló a la salida de la diligencia, reiteró los señalamientos que hizo contra su expareja por el ingreso de dinero de dudosa procedencia a la campaña presidencial en 2022 y aportó las pruebas que pidió. Abro comillas. Básicamente reiteré lo que dije ante semana, ante Vicky Dávila, y aportar pruebas, precisó Vázquez en una corta declaración que dio a los medios de comunicación al terminar la diligencia, en la que estuvo por cerca de 2 horas y en la que dijo que entregó los soportes de todos los señalamientos contra el hijo del presidente, Gustavo Petro. Luego de un aplazamiento solicitado por la misma defensa de Nicolás Petro, otro aplazamiento. No, perdón, no, eso me pasa por adelantarme. Por fin se cumplió la cita en la que Dai Vázquez destapó la caja de Pandora, tal como lo advirtió en sus redes sociales. Ratificó todo lo que afirmó en la entrevista con Semana sobre las oscuras relaciones de Nicolás Petro, su lobby burocrático por ministerios y altas entidades del Estado, y sobre todo la plata que venía recogiendo que tenía como destino, según se ha podido conocer, la campaña a la gobernación por el pacto histórico de Máximo Noriega. Les recomiendo compartir este video, es importante que hagamos eco. Llevábamos muchos días preguntando en qué iba el caso de Nicolás Petro. Hoy nos damos cuenta que hay avances, así que es importante que lo compartamos, pero además que los creadores de contenido vamos a inundar las redes de material con este caso de Nicolás Petro. Todavía hablando de presunción, porque todavía no tenemos un fallo, pero vamos a inundar las redes. El mundo se tiene que dar cuenta quién es la familia Petro. El mundo hoy sabe que Gustavo Petro estaba en las guerrillas. Y dejemos ese cuentico chingo de comparar las guerrillas de Colombia con las guerrillas del mundo. Porque eso no es así. Aquí en Irlanda tuvimos guerrillas, pero aquí se terminó el conflicto y se terminaron las guerrillas, por lo menos de manera visible y de manera notable. ¿Por qué? Porque aquí las guerrillas no son un negocio de narcotráfico. Aquí las guerrillas en su momento fueron un negocio ideológico. Ellos lucharon por unas banderas que ganaron a través de un acuerdo de paz que se denomina el Acuerdo de Viernes Santo, de Good Friday Agreement, en el que la Irlanda del Norte y la República de Irlanda firman la paz, y hasta ese día hubo guerra en este país. Hoy en Irlanda no hay policía. Hoy en Irlanda yo en mi casa duermo con la puerta sin seguro y no pasa nada. Llego y me dejan los paquetes de correspondencia cuando hago compras por Amazon en la calle y nadie se los roba. A veces me abren la puerta y me dejan los paquetes en la sala y se van y no se me roban nada de la casa. Ese es el nivel de paz que tenemos hoy en la isla de Irlanda. Y esta gente es tan cínica
que compara una guerrilla como el M-19, que se tomó el palacio, con guerrillas internacionales que realmente está comprobado en la historia que han peleado por unas banderas y que luego de conseguir lo que querían se han desmovilizado. Ahora, también sobra decir que en el mundo también hay guerrillas como las FARC y peores. Bukele, por ejemplo, no es una guerrilla, pero es una pandilla. Las maras en El Salvador es una cosa terrible, terrible. Entonces tampoco vamos a decir que en el mundo las peores guerrillas son las de Colombia, no. Pero como les gusta tanto compararse, pues compárense, pero con comparaciones a las que sí se dé lugar. Porque es que todos no somos tan estúpidos como el petrismo que se forma en las escuelas sindicales, si es que se forma. Y los que los forman, que son los líderes sindicales, lo único que hacen es reproducir lo que los de arriba les dicen que reproduzcan. Porque la mitad de ellos leen literatura de mundos ideales que en la práctica no existen. Y la otra mitad leen literatura que les refuerzan sus ideas porque no son capaces de contrastar las ideas con las antítesis. Y entonces terminamos en un mundo de adoctrinados. Sigo leyendo. Day había asegurado que Noriega era el enlace con el llamado hombre Malboro, Samuel Santander López Sierra. Abro comillas. Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás, contó Vázquez en entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila. En total, permítame un segundo, en total, según ella, Noriega le había llevado en efectivo a Nicolás 600 millones de pesos solo del hombre Malboro. 600 millones de pesos. Vamos a hacer aquí otra pausa. Supongamos que el salario mínimo está en 1.200.000. Yo la verdad es que no recuerdo el dato exacto porque no vivo en Colombia. Mala mía porque eso no es una excusa, pero sé que está por ahí. 600 millones de pesos dividido, segundo, dividido 1.200.000 dividido 12. Usted, escuche bien, usted que se gana un salario mínimo, sea petrista o no, porque es que además la mayoría de petristas, si son afortunados, tienen trabajo y la mayoría ganan un salario mínimo. Usted necesitaría trabajar de sol a sol, sin descanso, sin derecho a estar desempleado, 42 años para recibir lo que recibió este desgraciado, de manera presunta todavía, según su ex esposa. ¿Listo? 1.600.000 que el salario mínimo, no, yo estoy lejos, pero no soy bobo. En total, según ella, Noriega le había entregado 1.600.000 y con un agravante, 600 millones, perdón, con un agravante. Nicolás le habría seguido pidiendo plata a Santander López Sierra, ya con su papá en el poder, para ayudar a la campaña de Noriega a sus aspiraciones a la gobernación. Noriega salió a calificarse como víctima de lo que él llamó una aniquilación moral y optó por irse contra Day. Palabras más, palabras menos, la trató de mujer despechada y acusó a quienes han dado crédito a sus denuncias de usar el dolor y la afectación emocional como sucia arma política. Venga, pero no solo Noriega, las bases del petrismo hicieron exactamente lo mismo. Porque para ellos la mujer se respeta y para ellos la figura de la mujer hay que fortalecerla solo si están conmigo y si piensan conmigo. Solo si son mujeres como la arrodillada esa de la Pizarro, perdón, la arrodillada no, como la Delfín de la Pizarro. Pero si son mujeres que piensan como Dai, entonces a ellas sí las vamos a aniquilar y a ellas las tratamos de despechadas. Pero ¿cuánto machismo hay detrás de esa frase? Queda Giorgia Meloni en Italia como presidente y ni siquiera son capaces de felicitarla cuando dicen que son democráticos.
y ella ganó las elecciones por la vía democrática, pero ahí sí no dicen nada. Entonces, eso es para que ustedes vean que ese cuentico de que hay que reivindicar a la mujer, de que hay que reivindicar el rol de la mujer, eso es un cuento chimbo que se hace con el objetivo de ganar adeptos. Y yo estoy de acuerdo, hay que reivindicar a la mujer, pero ojo, a todas las mujeres, a las de izquierda, a las de derecha, a las de centro, a las apolíticas, a todas hay que reivindicarlas, a todas hay que respetarlas. Eso no significa que no las podamos criticar si están ejerciendo cargos públicos, porque claro que las podemos criticar con argumentos, pero ¿cómo así que este señor lo acusan de semejante cosa y sale a decir que es una despechada? Aclaró que no conoce al hombre Malboro, así como Mario Castaño no conocía a nadie de los que le adjudicaban, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Mario Castaño, el senador liberal de Caldas, que hasta último momento dijo que era inocente y que en campaña sacó un video, el desgraciado, pidiéndole perdón a sus electores porque le estaban haciendo una guerra sucia y lo estaban acusando de corrupto? Y hoy se está pudriendo en la... Bueno, ellos no se pudren en la cárcel porque además les ponen cárceles de lujo, pero hoy está privado de la libertad. Así que claro, pues cada que salgan a decir, les podemos decir, claro, Mario Castaño decía lo mismo. Mario Castaño decía exactamente lo mismo y salió por la puerta de atrás del Congreso esposado. Les vuelvo a leer lo último porque es que me interrumpí yo mismo. Aclaró que no conoce al hombre Malboro, sino a su hijo, y negó haber recibido dineros o haber acompañado a Nicolás Petro a ninguna reunión política de la campaña de su papá. Recordemos que estamos en este espacio, en esta jornada de lectura, hoy mirando en qué va el caso de Nicolás Petro. Tenemos que hacer eco y tenemos que contarle al mundo quién es esa familia Petro, que primero se conoció por ser guerrillera, ahora se está conociendo por corrupción, por el cuñado de Petro, el hermano de Petro, el hijo de Petro y todo. Y bueno, y ahora también se están conociendo porque son antidemocráticos. Entonces, para que vean que es que aquí sí hay argumentos, ese cuento de que aquí no hay argumentos es un refrito, aquí sí hay argumentos. Ellos simplemente sí hay algo muy cierto, el que las hace se las imagina. Y como toda la vida las han hecho, entonces se imaginan que estamos haciendo lo mismo. ¿Listo? A Nicolás lo conoce desde hace años. Lo ayudó en la campaña a la gobernación en 2019 e incluso le dio plata. Según el colombiano, le donó en 2019 la suma de 35 millones de pesos. Hoy Noriega dice que es su asesor. Germán Londoño es otro de los personajes clave. Él está manejando toda la plata que le entra a Nicolás. Dijo Dai sobre él, perdón, dijo Dai sobre él. Según la mujer, notó que el hombre le manejaba el dinero a su esposo un día que le pidió el teléfono prestado para enviarse unas fotos que habían tomado en este aparato. Dai Vázquez denunció amenazas contra su vida. Eso es para que vean que los matones, que los expropiadores, que los asesinos, que los mercenarios y todo lo que tanto nos dicen a nosotros también se ven en la izquierda. Una mujer que piensa diferente, una mujer que denuncia la corrupción desde la valentía que la izquierda tantas veces ha pedido, desde el tajante que la izquierda tantas veces ha pedido. ¿Cuántas veces vimos a Gustavo Bolívar y su pandilla pidiéndole a la ciudadanía que denunciara todo caso de corrupción que se encontrara? Entonces, esta mujer viene y denuncia este caso de corrupción y lo primero que recibe es una amenaza en contra de su vida. Desde su explosiva entrevista en Semana, Dai Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, ha manifestado en varias ocasiones que recibe amenazas por revelar detalles del presunto entramado de corrupción que lideraría el hijo del presidente. De acuerdo con la barranquillera, algunos de los mencionados en la denuncia estarían amenazándola todos los días. Abro comillas, cada día estoy recibiendo amenazas de algunas de las personas involucradas en todo lo que la opinión pública ya sabe. Cierro comillas. Publicó la ex esposa de Nicolás Petro en Twitter. Durante el mes de marzo,
La barranquillera aseguró que también estarían amenazando a sus seres queridos en medio del escándalo que salpica al hijo del presidente y a poderosos clanes políticos de la costa Caribe. Abro comillas. Le solicito a la fiscalía y a la policía que por favor le brinden seguridad a mi familia porque los están amenazando, escribió en su cuenta de Twitter. Aunque Vázquez no entregó detalles, Semana conoció que su núcleo más cercano ha sido víctima de intimidaciones. Uno de sus familiares le expuso recientemente su preocupación. El pasado 6 de marzo, uno de sus parientes llegó llorando hasta su residencia en Barranquilla porque, según su relato, unos hombres en dos motocicletas lo cercaron. Lo detuvieron y le advirtieron, abro comillas, dígale a su familiar Dai que si sigue hablando acabaremos con su familia, que deje de estar hablando. Cierro comillas. Los sujetos desconocidos solo lanzaron la amenaza y se retiraron. De inmediato la familia encendió las alarmas. Bueno, y Nicolás Petro no renuncia, es sinvergüenza esta familia. Así es, no renuncia, pero no volvió a decir nada. Y yo sí les digo una cosa, el que calla otorga, más cuando este tipo de cosas lo que hace es mover egos. Y como hemos visto, la familia Petro está hecha de egos. No hay nada que desestabilice más al presidente que tocarle el ego. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser muy estratégicos y muy inteligentes, porque está comprobado que cuando se le toca el ego, el tipo pierde la cordura y deja salir lo que lleva por dentro. Que todos sabemos que lo que hemos visto estos meses es un disfraz que ayer se empezó a quitar, pero hasta ahorita solo se ha quitado la media, no se ha quitado nada más. O sea, el verdadero Gustavo Petro todavía falta mucho para que salga. Entonces, si nosotros como oposición seguimos dándole en el ego y seguimos ganándole batallas, porque es que aquí con la cultura de la cancelación que se está dando desde la izquierda, que es eso, todo lo que decimos nos cancelan, ¿cierto? Porque nos cancelan desde el ataque, desde la ridiculización, desde la caricaturización. Gustavo Petro, hágame el favor, el presidente de la República, compartiendo caricaturas del señor Alexander Rosero, que yo lo conozco, todo mi aprecio para él, porque nos conocimos en el magisterio, él con sus luchas y yo con las mías, pero venga, o sea, un presidente compartiendo las caricaturas y caricaturizando a un expresidente, pero eso no es nada, caricaturizando al expresidente con el que se fue a tomar tinto a la casa de ese expresidente el año pasado para transar unos votos. Es que eso es lo que yo les digo a ustedes. Venga, nosotros vamos a seguir permitiendo que nos vean la cara de estúpidos. Al petrismo le ven la cara de estúpidos, le pintaron pajaritos en el aire, como dice el cuento, no les han cumplido y ellos siguen besándole los pies. Pero nosotros nos vamos a dejar. ¿Cuándo es que vamos a despertar o vamos a esperar cuántos años para despertar? ¿Ah? Entonces, si nosotros logramos seguir dándole a Gustavo Petro en el ego, lo vamos a sacar de la ropa. Y ahí es donde vamos a ver de qué está hecho. Que haya tenido que echar a Carolina Corcho, eso es una derrota para la izquierda, por más que no lo quieran aceptar. Es una derrota para la izquierda. Pero no solo eso, que hayan tenido que sacar también al ministro Campo, es un triunfo para nosotros, porque se va uno de los únicos ministros que valía la pena, que además era medianamente responsable. Y todos conocemos al que nombró. El que nombró habla como político, pero sabemos que lo va a hacer muy mal. Y todas estas derrotas y todos estos brazos torcidos que hemos visto por parte del gobierno son gracias a que les hemos dado en el ego. La carta de César Gaviria le dolió al presidente. La posición en bancada de los conservadores le dolió al presidente. Y le tocó el ego. Y gracias a eso fue que logramos la reacción que logramos. Pero ojo, también tenemos que castigar a los traicioneros, a esa liberal traicionera, que ni me acuerdo el nombre ni me quiero acordar. Hay que castigarla en las urnas, pero a ella y a toda su corriente política.
porque no olvidemos que tiene el jefe político en Antioquia y lo están perfilando para las elecciones locales, el señor Bedoya. Ella decía hoy, ni corta ni perezosa, salió la desgraciada a hablar en entrevista en Blue Radio. Busquen la entrevista. Sí, la paisa. Ya mismo les recuerdo el voto porque es que además la conocimos fue por eso, porque es que es de esas que la montan ahí como un títere y por eso traicionó al partido. Ya les confirmo, por favor. Aquí la tenemos ya. Es este personaje. María Eugenia Lopera, congresista liberal. María Eugenia Lopera. ¿Listo? Para que lo tengan presente. María Eugenia Lopera. Acuérdense de Maruja. Entonces decía la señora Lopera, la ciudadana, porque a mí no me gusta decirles doctores hasta que no compruebo que tienen un PhD. Entonces decía la ciudadana Lopera que ella lo único que estaba era cumpliéndole al pueblo colombiano y cumpliéndole a sus electores. Una persona que haya votado por Lopera votó por oposición. Los votos que la llevaron a ella donde la llevaron, que tuvieron que haber sido muchos, una vez que ellos tenían lista abierta, los obtuvo porque querían que se opusiera al cambio. Porque todo el que votó cambio votó por la lista cerrada del pacto histórico. Los demás, los que no votamos por la lista cerrada del pacto histórico, votamos por la oposición a Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo dice esta desgraciada? A ella le sacamos varios videos, la historia es más larga. Wilmer, si quieres contarnos o qué, si quieres puedes entrar y nos cuentas, Wilmer, me confirmas, porque es muy interesante que ampliemos ahí. Yo ya terminé la lectura. Entonces les decía, ¿cómo viene a decir esta desgraciada que lo que está haciendo es que está cumpliendo un mandato del pueblo? Venga, perdón, señora. Si es que a usted el mandato que le dimos fue que le hiciera oposición al señor Gustavo Petro. Pero ¿cómo así? ¿En qué momento? Si es que si usted quería seguirle el mandato al pueblo que pedía cambio y que pedía Petro, ¿por qué no pidió cancha en la lista cerrada? Claro, porque no lo hubieran puesto en las primeras posiciones y no hubiera sacado curul. Pero ¿cómo así que le estoy cumpliendo al pueblo? Hágame el favor. Entonces, esa es la invitación. El señor conservador también dice lo mismo, que es que él está cumpliéndole al pueblo. No, y a los conservadores con mayor razón. Yo entiendo que hay algunos liberales de izquierda que están en el Partido Liberal, pero que son de corriente hoy petrista, porque el señor Velasco, por ejemplo, toda la vida le hizo oposición a Petro y fue contrario a Petro, y hoy sale a decir que es petrista. ¿Por qué? Porque está peleado y está divorciado de César Gaviria, igual que Mauricio Liscano. Pero bueno, se entiende que en el Partido Liberal haya unas personas que se identifican con las propuestas del gobierno y que voten quizá en contra. Pero venga, si esa es la intención, pues tienen que empezar por cambiar de partido. Pero eso depende de nosotros. O sea, Mauricio Liscano no aspiró al Congreso porque sabía que se quemaba. Prada no aspiró al Congreso porque sabía que se quemaba. Este loco que les acabo de nombrar, Velasco, no aspiró al Congreso porque sabía que se quemaba. Y ellos aseguraron, igual que Benedetti, sus puestos por otro lado. Hay que ir a protestar a las sedes de los partidos que se voltearon a favor de Petro. Esa idea está muy interesante, muy interesante. Juan, muy interesante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, mire, si algo hicieron ellos, ya para ir terminando, si algo hicieron ellos en el año, hace 2 años precisamente, pero empezaron en 2019, movilizar a un pueblo para que quedara la idea en el aire de que se necesitaba el cambio que ellos exigían. Porque es cierto que necesitamos un cambio, o sea, todos sabemos que la situación en Colombia hace muchos años no viene bien, pero de ahí a decir que necesitamos el cambio que ellos exigen, estamos lejos de eso. O sea, si a mí me ponen a escoger entre lo que tenemos hoy y lo que ellos proponen, yo me quedo con lo que tenemos hoy, años luz.
Años luz me quedo con lo que tenemos hoy, porque es que la fórmula de ellos está comprobada que no funciona. La fórmula de ellos solo le funciona a los que gobiernan, porque los que gobiernan tienen los ingresos estables y garantizados desde el Estado y se mueven dentro de la burocracia. Entonces cambiaron ministros, pero ustedes creen que Mauricio Liscano lo cambiaron como jugando ajedrez. Al señor Velasco lo cambiaron como jugando ajedrez. Que no me sirve aquí, pero me lo traigo para aquí. Asimismo como movieron a la española amiga de Verónica Alcocer, que eso ya se nos olvidó. Es que han pasado tantas cosas que permitimos que se nos olvide. Y eso es lo que los diferencia a ellos de nosotros, que ellos no permiten que se olvide nada y todo lo cobran y todo lo magnifican y logran hacer eco y logran que los escuchen y logran que los jóvenes que están estrenando cédula sean de ellos y sean para ellos. Y eso es lo que ahí es donde nosotros tenemos que entrar a jugar. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revelar las verdades, a revelar la realidad de lo que sucede, de lo que está sucediendo. Porque es que si no, entonces dígame en qué vamos a parar. Y eso solamente lo logramos si hacemos trabajo en equipo, si nos aliamos. A la señora española amiga de Verónica Alcocer, recuerden que yo lo denuncié, recuerden que me tocó vía derecho de petición, me respondieron mal, luego me tocó tutela, me respondieron otra vez mal, luego me tocó impugnar la tutela y en segunda instancia ya me respondieron lo que yo quería saber. ¿Y qué era lo que yo quería saber? ¿Cómo la señora había logrado su nacionalidad cuando nunca en su puta vida había pisado Colombia? Nunca. Simplemente era amiga de Verónica Alcocer de la infancia. Y claro, el presidente tiene las facultades de determinar a quién se le entrega la nacionalidad express. Pero ojo a esto, esa nacionalidad express solamente se le puede entregar a alguien que sea un ejemplo para el país y que vaya a aportar al país algo que un ciudadano colombiano no podría aportar. Entonces, miremosle la lógica a esto. Aquí la que manda es Verónica Alcocer y Francia Morales. A la señora la nacionalizan para que sea la consejera para la niñez. Y un mes después la cambian de cargo porque no sirvió como consejera para la niñez. Entonces, supuestamente la nacionalizan porque le va a aportar a la niñez de Colombia algo que otro ciudadano colombiano no le podría aportar. Pero resulta que no sirvió para el cargo. Entonces, ¿cuál es la argumentación que hay detrás de esa nacionalidad express? ¿Y cuál es la diferencia entre una nacionalidad express? Vas a subir, Wilmer, perdón. Un segundo, ya, vamos a ver aquí. Wilmer, pídeme acceso, por favor. Un momento. Wilmer. Sí, ahí ya subió, ¿cierto? Sí. Listo, Wilmer. Entonces, déjame termino la idea y ya nos cuentas. Entonces, les decía, ¿cuál es la diferencia entre una nacionalidad express y una nacionalidad con todas las de la ley, como le toca a tanto ciudadano venezolano, que también entró ilegal, como entró el señor Guaidó hace unos días? La diferencia es que a Guaidó, por pensar diferente, lo sacaron como un perro. Pero vea, la nacionalidad express dice lo siguiente: un ciudadano español, por ser español y por haber sido, por tener la historia que tiene con nosotros, puede optar por la nacionalidad colombiana luego de tener 2 años como residente legal en el país con tarjeta de residencia en mano. Pero para optar por la nacionalidad colombiana tiene que cumplir unos requisitos, entre ellos económicos, y otros es presentar un examen de constitución y ley, de conocimiento de constitución y ley, muy parecido al que se tiene que presentar en el Reino de España cuando un ciudadano extranjero quiere acceder a la nacionalidad española, en el Instituto Cervantes. Y se tiene que aprobar ese examen y después se tienen que pasar los papeles de la nacionalidad y esperar todo el trámite, que se puede demorar unos años. Tiene que demostrar que lleva, como mínimo, que lleva 5 años viviendo en el país de manera continua.
sin haber estado por fuera del país más de cierta cantidad de tiempo. Claramente nada de eso lo tenía la señora, ¿cierto? Entonces, el presidente lo que hizo fue exonerarla de todos los requisitos y darle la nacionalidad, así como hace unos años sacábamos un tazo de un paquete de chitos. Y todo eso es lo que nosotros hemos permitido. Y cuando nosotros hablamos de eso, yo le pasé un reportaje sobre el tema al columnista Aurelio Suárez. Él sacó un artículo en Semana, se hizo eco por otras partes, y cuando nosotros hablamos sobre eso, los petristas salen a decir, increíble que estén pensando en estas minucias. Ahora sí, Wilmer, te dejo para yo hidratarme y sigue ahí con la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Hermano, bien, aquí en esta jornada de lectura, ya a punto de terminar, me queda una media horita y ya. Lo primero, pues, felicitarte porque tú haces una labor, hermano, sin necesidad, porque tú estás fuera, gracias, pues, que te hace vivir, digamos, de ello y pues yo conozco tu idea, que eso es ser patriota y de verdad que eres ejemplo para muchos de nosotros por ese tiempo que le dedicas a nuestra patria desde la distancia. Muchas gracias, Will, muchas gracias. Se hace con todo el gusto y cariño. No, que todos estamos ahorita acá en una reunión con Paloma Valencia. Digamos, ellos, yo le decía, hay un gran problema en no saben ni siquiera. Esta señora, ella, lo que tú estás diciendo, ella es cuota de Bedoya, ella es cuota de Bedoya. Sí, claro. Y ella tiene unos compromisos, o sea, ella tiene unos compromisos con él, reto le podrá tener este man, porque acordate que los bandidos se graban y demás, pero esta señora estaba con las manos atadas, y esta señora lo obedeció a su partido, desobedeció a su partido, y se arregló. Pues ya reímos inclusive hasta retirarle, meterle su por salirse del tema. Pero la cosa va mucho más allá, es que encuentran en sala y los dos conservadores que se retiraron, porque acuérdense que esto es una movida de ajedrez, esto no es así nomás, o sea, estos son unos partidos de tiempo completo, de 44 y el conservador de Tolima, de la Cámara también, más vergüenza lo que hicieron fue armarle el entuerto en la Comisión Séptima. Acuerde que la Comisión Séptima es contra de la primera dama, ¿no? Sí. Porque yo no sé si ustedes tengan claro que Arnett está compitiendo con el abogado Miguel del Río. Miguel del Río fue el abogado que lideró la primera defendiendo ahorita a la Merlar. O sea, este man es una cuota. Y lo patearon porque él iba a encabezar esa lista de la Cámara de la Atlas. Y eso fue porque la señora Coser dijo que iba a ser él. Entonces, todo lo han cuadrado en la comité de aplauso. Entonces, ahí hay corrupción y lo que hay contratos que está repartiendo el Ministerio de Salud. Por ejemplo, este man, el de Guaviare, tiene una empresa. Están los servicios aéreos de ambulancias en esa zona. Pues el señor. Y aquí efectivamente contrato. Se te escucha a veces entrecortado, Will. Con el Estado. ¿Me escuchas mejor? Ahí te escucho bien, sí. Lo que pasa es que a veces se te va. Pero ahí te escucho bien. Entonces, lo que quiero decirles para los que se encuentran en sala es que esto no es de gratis. Es montado billete y contratación. Mermelada de la más fina. Exactamente. Lo que van a hacer ellos es nomás a los partidos normales radicalizan hacia la izquierda todo el gabinete.
Y lo que van a hacer ahorita es coger congresista por aparte, y le van a comenzar a dar pilas con ese tema y con las denuncias y los videos que estamos realizando para esa verdad. Perfecto, perfecto. Bueno, ya escucharon entonces a Wilmer, porque es muy importante. Yo hacía una reflexión, Wilmer, antes de que tú llegaras, claro que yo creo que me alargué y lo alcanzaste a escuchar, y es que necesitamos unirnos y necesitamos tratar de hacer más eco, porque es que ese cuento de que de la oposición inteligente está calando. Yo, por ejemplo, en algunos espacios he sugerido que cambiemos el discurso de oposición por control político. Y ahí los vamos desarmando, porque es que ellos se dicen a esa oposición inteligente le faltan argumentos, pero es que uno está compartiendo un hecho. O sea, no saben diferenciar entre un hecho y un argumento. No saben diferenciar entre un hecho y una opinión. Ayer alguien me decía que me habían visto, que me habían conocido porque el señor Richie me hizo unos cuantos videos desmintiéndome. Yo les digo, pero ¿cuál desmintiéndome si yo lo que hago es compartir hechos? Entonces, si hay algo que pasó, o sea, a Nicolás Petro lo denunciaron, eso es un hecho, ahí no hay mentira. Y ya yo después doy la opinión, lo que yo pienso de la denuncia. Ellos piensan que la dama está despechada, es una opinión respetable, ¿cierto? Yo no los puedo desmentir porque yo no sé si ella está despechada o no. Entonces yo decir que eso es mentira, una opinión no se desmiente, una opinión se refuta, ¿cierto? Entonces yo tengo mi opinión alrededor de lo que está pasando con Nicolás Petro y yo comparto mi opinión y esa es la que me pueden refutar, pero no me la pueden desmentir porque es que la opinión en ningún momento tiene fuerza de verdad. Una cosa de pronto para los que están acá, ¿cómo se ve la situación del país tú que estás fuera? Es que una cosa es estar uno metido aquí dentro del barrio y otra cosa es estar de pronto tú que estás metiéndote dentro del barrio pero estás afuera. Es que yo les digo, yo vivo aquí vainas en el Cauca, estoy en el Valle, voy a Bogotá, estoy en Cúcuta, estoy viendo los paros, las protestas, que la gasolina sube. O sea, a mí me toca todos los días, ¿no? Yo subo cómo suben, cómo hacen una cosa a otra, pero ¿cómo lo ves tú? Porque es que a mí me preocupa, yo no sé, lo que hablamos que día que nos va a tocar empezar a vender el mensaje hacia afuera como lo hicieron en inglés, en alemán, en portugués, no sé. Wilmer, sí, claro. Pues nosotros desde acá, claramente, yo estoy en un país donde hay más petrismo de lo normal, porque ese cuento de que en el exterior hay más petrismo, eso es mentira. En el exterior, la mayoría de los que estamos en el exterior, contadas pocas excepciones, no le comemos cuento a la izquierda. De hecho, a mí me sacó de Colombia fue la misma izquierda, porque yo en el magisterio tenía que estar rodeado de izquierda. Pero yo te digo que yo llegué al exterior en 2019, pues ya a radicarme, así que me tocó medio gobierno de Duque aquí y lo que va de este desgobierno. Y la situación ahorita, o sea, en el segundo, los dos últimos años de Duque, se veía lo que ya veíamos venir siempre, ¿cierto? Que era el tema de la inseguridad, el tema de que había un revanchismo porque la izquierda logró dividir el país. Eso no es un secreto, la izquierda logró dividir el país. Le copiaron la primera línea a Chile, pero como siempre copian las cosas mal, todo lo que copian lo copian mal. Nunca copian nada bueno. Y lo que deberían copiar no lo copian. Entonces todo eso se agrandó y pues claro, se veían temas de violencia y temas de inseguridad y lo mismo que se ha visto siempre, digamos que yo también a principios de siglo viví fuera del país y pasaba lo mismo, pero ahora lo que estamos viendo es una Colombia que va en retroceso. Ahora lo que estamos viendo es una Colombia en la que los índices de inflación se están poniendo a los niveles de los países con más inflación de Latinoamérica. Se están poniendo al nivel de que vemos, por ejemplo, que el desempleo está aumentando y los que estamos por fuera y vemos lo que está pasando. Yo, por ejemplo, tengo familia allá, yo genero empleo en Colombia, yo declaro renta en Colombia y sé por ejemplo, lo que yo enviaba para colaborarle a mis familiares. Ustedes saben que colombiano que se respete envía remesas.
Entonces, lo que yo enviaba para colaborarle a mis familiares en 2020, que mis padres se regresaron a vivir a Colombia porque ellos estuvieron viviendo aquí en Europa un tiempo, hoy no les alcanza ni para la mitad de lo que alcanzaba en 2020. Eso es así de sencillo. Cosas que antes valían, no sé, 2, ahora valen 5. O sea, solamente es ver el cuento de que los vehículos usados se valorizaron. No, no es que los vehículos usados se hayan valorizado. Es que el aumento del dólar puso los vehículos nuevos incomprables. Y el precio de los vehículos usados también se calcula en dólares y todo se calcula en dólares. Entonces tú ves que allá las cosas se vuelven incomprables. Entonces la verdad es que el panorama se está viendo. Fe, me está pidiendo Fe que lo suba. ¿No? ¿Quién es Fe? ¿Lo conoces? Uy, Es de los nuestros, es bien, es bien. listo, ya. Bien. Ya lo subo entonces. Quien quiera. Creo que es de aquí. Sí, ya. Entonces, ya por aquí. Espérame una cosita, una perlita que me olvidó contarte. Hay un rifirrafe con los empleados públicos que Vinotinto nos lo acaba de decir, porque ellos no han recibido el incremento de salario, ¿no? Oh, sí, hoy estaba hablando de eso. Hoy estaba hablando de eso porque en el magisterio, yo también como funcionario público que fui hasta hace un mes, en el magisterio digamos que hay muchos como yo que les da miedo hablar y a mí sí como no me dio miedo, entonces ellos me pasan todos los datos. Y oiga, los profesores están inconformes, hermano, está feco de inconforme, pero les da pena decirlo. Y que ni lo, y que ni lo, y que ni lo vayan a decir porque esos sí son unos parásitos. Entonces dejémoslos allá quieticos, que un profesor inteligente no está en FECODE. Los profesores que son un profesor al que le guste trabajar, que sea inteligente, o bueno, porque inteligente políticamente hablando, no me malinterprete. Cuando yo hablo de inteligencia política. Que le guste trabajar, que le guste de verdad justificar el sueldo, no estaría en FECODE. Yo estoy en el magisterio porque a mí me encanta la educación y porque el magisterio ofrece unas prebendas, hermano, que no ofrece nada. O sea, el régimen especial en salud, régimen especial en pensión, nos pensionamos a los 55 años, el salario es buenísimo, se trabaja a mediodía, se tienen 7 semanas de vacaciones al año, todos los festivos, son tan, o sea, es tanta la sinvergüenzada que hay Día del Maestro el 15 de mayo y por allá en septiembre hay es que Día del Maestro sindicalizado, háganme el hijo de puta favor. O sea, si lo que quieren es luchar por reivindicar el trabajo, pues entonces hay que trabajar, pero ¿cómo así que Día del Maestro sindicalizado? Pero bueno, en fin. Entonces, no, Will, el panorama desde aquí se lee muy diferente, hermano, se lee muy diferente. Y yo sí siento que vamos para atrás. Vamos de para atrás, mucha gente saliendo del país y el costo de vida y el dólar, hermano, eso va para arriba y eso es un mal indicador. Eso es un mal indicador. Y aquí el poco petrismo que hay, aquí por ejemplo nos clavaron la representante a la Cámara para los que estamos en el exterior, fue la del pacto histórico que le quitó la curula al del Centro Democrático, que me escapa el nombre, y esa señora vive aquí en Madrid, hermano, y yo no la conozco. Nunca en la vida he escuchado que la nombren y yo estoy inscrito Hola. Hola, Wilmer, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Yo mismo, bien, 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 gracias a Dios. Bueno, profe, mire, voy a tocar unos puntos con mucho tiempo, profesor. De antemano, mis respetos con usted. Lo admiro muchísimo, una gran persona. Wilmer sabe, ¿no? Son 3 cositas. Muchas gracias. Estoy trabajando por el tema de la protesta a nivel nacional. Este señor, por la protesta que se hicieron hoy acá en Colombia, no tuvo ningún tipo de aceptación porque ya son muy poquitos los que hay. Ya esa gente está mirando patas de lado. Ellos prácticamente lo que están haciendo están mirando a ver cómo pueden salvar a este señor. Así está la cosa en cuanto a ese tema. Otro tema, para que de pronto ustedes todos dos, pues trabajo con personas de experiencia. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Ellos ahorita no se sabe todavía qué metodología es la que están utilizando para tumbarlo online. ¿Sí? Si notan ustedes que las imágenes se ponen y todo eso, eso es porque toca bloquearlo, profesor. Toca irlo bloqueando
a medida que usted va teniendo más, ellos están manejando un link y con esos links están prácticamente interviniendo los likes de lo que están haciendo oposición. Eso es otra cosa para que la tengan en cuenta. A mí me tienen la cuenta, a mí me tienen la cuenta invisibilizada hace 6 semanas. Miren que todo el mundo me dice que mis videos no les aparecen y es porque me tienen invisibilizado. Bueno, profesor, entonces son estrategias que ellos están utilizando porque lo mismo están pasando con el análisis, otro amigo también está pasando lo mismo y ya le dijimos y le avisamos para que él en el live le diera bloquear al sur. ¿Sí? Entonces, profesor, sí, las cosas aquí están totalmente mal. Tengo un contacto directo allá en la mesa de trabajo de los líderes sindicalistas y sí, efectivamente, hasta el momento, hasta la hora, no se ha logrado un acuerdo. ¿Sí? Entró un nuevo ministro de Hacienda, versión del 1.5 más IPC. Ellos tampoco aceptaron esas propuestas. Ellos están totalmente mal. Ellos ya no salían a los live, ellos ya no salían a hacer live. Ahorita, como se están viendo abogados, están saliendo a atacar los live de la oposición. Estos son dos cosas para que la sepan, profesor, pues es algo que yo le aporto porque de pronto usted no lo sabe, pero nosotros sí, porque ya hicimos una prueba y efectivamente eso es lo que están haciendo. Otra cosa, profesor, sí, efectivamente, esto de ir a los partidos que apoyaron a este señor a presionar, eso es una muy buena idea, porque es algo que eso va a ser tribunal para él. Profesor, quería simplemente hacer ese pequeño aporte, ¿sí? Decirle que lo admiro mucho, de verdad, qué inteligencia tan impresionante. Yo le envié a Wilmer para que me estuviera, porque bueno, Wilmer es una persona que es una persona que está luchando por la causa y para eso estamos aquí en estos live y de verdad esto está haciendo algo muy bueno y a él le está doliendo y a este señor Roy Brotador le está doliendo todas las cosas que se están haciendo bien. A él le está doliendo todo el trabajo que se está haciendo bien y eso se está notando, profesor. Se está notando de que él está sintiendo. Se está notando de que él no tiene que hacer lo que se le haga a los colombianos. Y eso la muestra un botón. Yo se lo digo porque es que yo acá en Colombia, lo que pasa es que de pronto no se lo puedo decir por acá, pero yo acá estoy manejando un tema bastante importante. Wilmer sabe que es. Yo acá estoy manejando un tema bastante importante a nivel nacional y yo me doy cuenta de todo lo que pasa con el tema a nivel nacional. Entonces, por eso yo le digo, profesor, el trabajo que ustedes vienen haciendo es muy bueno, muy excelente. Yo, no solamente yo, sabemos casi prácticamente a esperas de qué va a pasar. Entonces, eso es un punto bastante importante, porque la verdad, usted sabe que los que siempre han peleado por la patria no están con este señor, no lo acompañan en ninguna idea ni nada por el estilo. Entonces, el único que está trayendo son desgracias a las instituciones, acabando todas las cosas buenas y acabando todas las cosas que ya estaban construidas. De manera muchísimo de que él mismo haya tomado la decisión de acabar esa coalición. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es tener mucho cuidado porque prácticamente lo que él va a buscar es buscar a fondo, allá se enmermela más de uno de lo que no esté de acuerdo con lo que decidieron los presidentes de los partidos. Profesor, un verdadero abrazo, de verdad, profesor, lo admiro demasiado, muchísimo, excelente persona. Muchas gracias. Estamos hablando de todo, usted sabe que lo tenemos bastante y bueno, a ese profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero me preguntaban por ahí, ¿qué pasó con Diario La Nube? Nada, Diario La Nube es un medio digital, @Diario La Nube, está en Twitter, estamos en todas partes, yo soy el director, diarioenlanube.com, simplemente yo soy un personaje de Diario La Nube y pues como pueden ver, yo soy oposición, más que oposición, soy alérgico a la izquierda, me da escozor la izquierda, entonces pues yo no podía politizar de esa manera el medio, ¿cierto? Porque pues el medio es un diario digital, hay un grupo de columnistas, hay todo un equipo detrás, yo solamente soy el director, entonces por eso independicé mis cuentas del diario La Nube por completo.
pero el diario La Nube sigue, está diarioenlanube.com. Los que dicen que no me ven es porque me tienen invisibilizada la cuenta, pero ahí pueden ver mis videos todos los días. Y con lo que decía, lo que nos decía el compañero, bueno, me preguntaban por Vox. Vox es un partido que es un movimiento político en España muy joven, pero que está teniendo y está ganando un reconocimiento increíble. A mí personalmente de Vox me gusta mucho el liderazgo de Abascal. Me parece que es un tipo, me parece que es un tipo muy ponderado y me parece que es un tipo muy por el corte de Milei, por el corte de Kaiser en Chile, por ejemplo, que no le tiembla la lengua para hablarle a la izquierda y para desenmascararlos. Y es que aquí no podemos pensar que si es negro, que si es blanco, no, que es que si políticamente se equivocan con argumentos hay que criticarlos. Entonces, si criticamos a un negro, nos desvirtúan por completo el argumento y nos cancelan porque es un negro, entonces no le puede decir nada. Pero cuando es un negro de los nuestros, cuando es un negro de los que piensa como nosotros, entonces a ese sí lo pueden cancelar y lo cancelan es porque es un bruto ignorante, no porque es negro. Entonces nosotros no nos podemos dejar. Y con esto llevo a la siguiente, Ayuso también es una dura, de acuerdo. Con esto voy a la siguiente, al siguiente argumento, y es que no podemos permitir que se siga haciendo eco el hecho de que somos un frente de control político que no tiene argumentos, porque la gente se está comprando ese cuento y no podemos permitir que eso se siga dando. No podemos permitir que nos sigan invisibilizando. Ellos tienen, hay algunos de ellos que tienen una narrativa y son unos muy buenos oradores. El señor Gustavo Petro puede ser todo lo que ustedes quieran, pero es un buen orador. Y asimismo hay otros ahí, Iván Cepeda lo mismo, Navas Talero también en su momento, aunque no sé qué pasó con Navas. Ellos tienen, digamos que yo a la izquierda medianamente la conozco y tienen unos oradores muy buenos, pero aquí es donde viene el pero y el gran pero, y es que ellos en la ciudadanía de a pie no tienen liderazgos. Y ellos, por ser las cabezas, no tienen tiempo. Entonces, las bodegas que son las que compiten con nosotros no tienen cómo ganarnos en argumentación. Y por eso nos desvirtúan desde otra parte. Y ahí es donde nosotros tenemos que, desde la estrategia, mirar cómo vamos a lograr más visibilidad que ellos. Porque aquí no es de ganar o perder. Aquí es de que necesitamos que nos den más visibilidad y necesitamos vencer el algoritmo, necesitamos crear canales de YouTube, no nos quedemos solo en TikTok, vámonos para YouTube, vámonos para Twitter, vámonos para las diferentes plataformas y empecemos a crear unos frentes amplios de comunicación, porque nosotros los argumentos por ejemplo, de Briseño, díganme ustedes cómo los van a refutar. Es que es muy difícil, es que es muy difícil. A un Jorge Robledo, por ejemplo, con todo y lo que lo respeto en estos momentos con el trabajo que está haciendo, nadie en Colombia conoce a Gustavo Petro como Jorge Robledo. Díganme cómo van a refutar a Jorge Robledo, no tienen por dónde. Y ahí es donde nosotros tenemos que ganar visibilidad, Wilmer. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Yo estaba viendo ahorita el video, el live de Paloma, y lo que Paloma dice es verdad, se hace, pero a Paloma le pasa lo mismo que nos está pasando a nosotros. Se hace de todo, pero no hay consumo. Hernán, pero sabes que yo le decía que hablábamos, no pues estar en una reunión, pero mira que yo doy un acto de beneficio y créeme, te lo digo de corazón, vamos muy bien, porque es que Hernán, nosotros, tú eres docente, yo soy empresario de telecomunicaciones, llevo fregando con esta vaina muchos años y dando tumbos y empiece y hágale. Y Fran es psicólogo, y bueno, de todos los que de pronto hacemos contenido. Y créeme, Hernán, yo me siento muy feliz porque yo realmente, yo digo, pues pucha, si nosotros, la vida no nos hubiera metido esto a mí me metió en esto la izquierda, me metió en mi petro, lo tengo que decir, y la amenaza del petrismo, porque el resto yo no hacía videos ni nada, ¿no? Yo me dedicaba a hacer otras vainas y el activismo lo hacíamos allá. Pero mira, el tema de la reforma a la salud, Hernán, no sé si te has dado cuenta, la reforma a la salud no pasó así nomás, pero ¿sabes por qué? Porque se ventiló, porque se hizo contenido, porque se ha hecho debates, porque hemos ido al Congreso, porque se ha hecho de todo. Lo mismo la reforma política, Hernán, es que ellos tenían toda la maquinaria que son tan sinvergüenza
prensa, Hernán, y estos de izquierda ni siquiera la leyeron, lo que pretendían esta manera perpetuarse en el pueblo. Sí. Lo que ellos querían era que ellos mismos fueran los que lideraran la siguiente campaña. O sea, que en el próximo periodo los que van a estar de primero en los listados eran los de ahorita. Imagínense los sinvergüenzas que son. Y darle la puerta abierta a que el que quisiera podía ser ministro, y si se mamaba de ser ministro, volvía otra vez a ser congresista. Imagínense esa vaina. ¿Ah? Entonces, esa reforma se la logramos unir. Y por eso digo yo, Hernán, que gracias, porque esas voces como tú, esas voces tan serias, tan responsables, a pesar de que estás fuera del país, tienes ese compromiso al 100%. Frank, que está por afuera, varios de los muchachos que están por fuera, créeme, te digo que yo valoro mucho lo que ustedes hacen. Porque ustedes finalmente, vuelvo y les repito, no están aquí. ¿Sí? No están aquí y pueden decir, no, allá pues que peleen, allá yo valoro mucho ese tema. Porque al fin y al cabo nosotros estamos acá y tenemos que defendernos. Entonces, sí creo, Hernán, que hemos avanzado. Sí creo que nos están atacando porque no tienen como más. Pero lo que va a pasar ahorita es que la gente está comenzando a despertarse. La gente, la misma izquierda, Hernán, te lo tengo que decir. A mí me escribe gente de la izquierda diciéndome, no, si nos equivocamos, sí, tal vaina, perdón, que no te va a retroceder, pero créeme que lo que tú haces, que todo lo que nosotros hacemos ha sido muy favorable para este país. Por lo menos estamos haciendo, digamos, estos en vivos, haciendo la tarea y ya más gente de nosotros. O sea, creo que vamos poco a poco y luchamos contra un progresismo que lleva años haciendo esa tarea. Perfecto, sí, eso es muy importante, Will. Yo sí he visto que hemos mejorado. En efecto, se tumbaron las listas cerradas y bueno, se les han tumbado cosas. La reforma tributaria pasó muy diferente a como la presentaron inicialmente, eso también hay que decirlo. La reforma tributaria que se aprobó no es ni la mitad de lo que querían aprobar en primera instancia. Entonces, yo también considero que se ha hecho mucho a pesar del ruido que nos han hecho y de la forma como nos han querido cancelar. Entonces, pues claramente yo también te felicito porque el liderazgo que has asumido vos también desde allá y la manera como te has movido sin necesidad, porque es que nosotros no tenemos necesidad, o sea, el activismo, ellos digamos que ellos hacen un activismo, muchos de la izquierda hacen un activismo con intereses. No hay nada más difícil que hacer activismo en la izquierda porque además son muy celosos. En cambio, nosotros el activismo que hacemos, yo personalmente no tengo intereses de nada. De hecho, ayer lo decían, yo tenía intereses electorales hasta que empecé a estudiar ciencias políticas. Cuando empecé a estudiar ciencias políticas, hasta ahí dije, no, ahora sí entiendo por qué los politólogos no son políticos. en ese momento... Lo que hablamos que a mí me están precipitando para que me metan el tema, pero es por la misma preocupación. Y yo le decía a Paloma, es que tenemos que buscar no políticos que se vuelvan políticos, o sea, nosotros que salgamos a dar la cara allá y por lo menos a coayudar, porque es que esta gente de todos lados hay de arquitecturas y maquinarias amañadas. Mire, es que uno cuando se mete en esta vaina, tú estudiaste esos temas, es muy triste ver que cada ley tiene un político detrás que se beneficia de esa ley. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahorita querían, por ejemplo, adelantar, digamos, la revisión técnico-mecánica, hacer el fondo de áreas, pero es que ese contrato ya lo tienen algún amigo de un político. O sea, todo tiene un padrino detrás de él. Y usted se mira y ve todos estos contratistas, porque yo tengo varios amigos conocidos haciendo lobby de tal político allí y allá. Eso es una cosa de verdad terrible. Entonces, qué bueno sería que nosotros le lográsemos quitar esa fuerza al politiquero convencional y más al politiquero zurdo y ayudar a los que están haciendo bien la tarea, una Paloma, una María Fernanda, Buscate y Forero, no sé si has visto a Forero, Hernán, si lo tienen en cuenta. Sí. Álvaro Forero, ese man está pero parado con el tema de la salud, pero parado. Y tenemos que tener referentes para... hay un libro muy interesante, El economista callejero de Kaiser, por ejemplo, que en el capítulo 6 nos da unos referentes muy interesantes para refutarlos en términos económicos. Y lo que nos dicen por aquí por el chat, Agustín Laje también es otro referente que tenemos que tener desde lo que se está creando como la nueva derecha. Porque sí, está en Colombia y lo cancelaron. Algún Roy mandó a poner barreras en la Javeriana y lo cancelaron. Pero
está Alejo, que es de los nuestros, por ahí varios. Mira, si aquí está entrando gente espectacular y de verdad. Yo es que los conozco muy poquito y de una vez aprovecho para pedir disculpas porque yo la verdad no subo a nadie. Yo creo que es la primera vez que subo a Will y la otra vez por ahí subí a otra persona, pero me cuido mucho. La verdad es que yo me cuido mucho precisamente porque yo estuve muy rodeado de izquierda y yo sé de qué son capaces. No, tranquilo que yo le digo, por ejemplo, Alejo de los nuestros, por ejemplo, Sagues de los nuestros, hay varias gente muy buena, hay gente chévere, Sagues está por ahí, estaba por ahí, ya, hay varios que son de... Lo que decías, lo que decías ahorita, Will, de lo que está pasando, a mí me parece, es de eso, hay que tener mucho cuidado con el movimiento ministerial porque Petro lo que hizo fue una jugadota. Él movió unos, pero dejó otros sin mover. Él dentro de esas movidas tenía que haber movido a Liscano y tenía que haber movido a Velasco, porque esos dos son políticos tradicionales. Pero siendo objetivos, también tenía que haber movido, por ejemplo, a Benedetti, si lo que quería era quitar cuotas. No, pero es que está haciendo una cosa tremenda en Venezuela. Bueno, sí. Es que él está haciendo una tarea la hijuepucha tiene que ser una persona que esté contaminado, que tenga ropa, un Benedetti, porque Benedetti es el típico mocoso, que llega y habla cuentos y te echa un chiste, un man bacaneado, digámoslo así, y ahí se necesita lo que se toma para los fines de eso, porque acuérdense que el fin número uno es venderle petróleo Sí. a Colombia. Sí. Sí. Un contrato de millones y millones de dólares. Sí. ¿Imaginan cuánto que quieren empezar a mover? Termino. Correcto. Termino la idea con lo que iba a decir y es que hay que tener mucho cuidado porque esto lo que él hace es, él hizo una movida para mirar cómo reaccionan los políticos. Y de esa reacción depende que él eche para atrás y los partidos echen para atrás y le aprueben todo, hijo de puta, o que los partidos se pongan el cinturón y él saque lo que de verdad lleva por dentro. Uno. Y dos, hay que tener mucho cuidado porque lo único que diferencia a Jaramillo de Corcho es que Jaramillo sí es político y Corcho no es política. Entonces, Jaramillo sí sabe cómo transar al Congreso y me atrevo a decir que Jaramillo es más radical de izquierda que Corcho, porque Corcho nunca se atrevió a hacerle una defensa y hacerle un culto al seguro social como se lo está haciendo Jaramillo. Subí al compañero de control que ya lo había subido antes y lo conozco. Y Alejo es de nosotros, Will. Es que hace rato me está pidiendo que lo suba. Y voy a subir a Alejo y con esas dos intervenciones terminamos porque es que aquí son las 3 de la mañana y mañana madrugo. Pero, bien. Buenos días aquí. Hermano, me tienen cancelado las bodegas del petrismo, hermano, y me tienen invisibilizado. Tenés que entrar a mi perfil porque ahí está todo el contenido, todos los días, pero me tienen cancelado. No, no, no. Ellos me pueden invisibilizar la cuenta, pero nunca me van a callar. Eso sí que no. Hoy estaba viendo un live que tenía Wilmer con Paloma Valencia y Paloma Valencia daba a entender eso. Tenemos que fortalecernos. Sí, hermano, y ya no podemos estar, ya es hora de que los que estamos en oposición no podemos estar más desde la casa haciendo la oposición en la casa. La oposición hay que hacerla y hay que hacerla de frente. Sobre todo y con mucho respeto y con no violencia como se ha venido haciendo. Pero hay que hacerla de frente y hay que hacerla directa y práctica.
trabajo como oposición, pero muy radical. Voy a tener que incursionar en el tema político, voy a iniciar en el consejo, vamos a ver cómo me va. Y vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que nos debiliten. Tenemos que hacer algo.